Episodio 1. El altar que sangra sin heridas. Nunca llovía en San Laureano. Pero esa mañana, el cielo no solo estaba nublado, estaba quieto, como si contuviera el aliento por algo que estaba a punto de suceder. Eva llegó en silencio, con su maleta llena de pinceles, disolventes y certificados del Vaticano. No era creyente, pero sí era obediente. Y cuando la convocaron para restaurar una filtración inexplicable en un altar consagrado, no hizo preguntas, solo aceptó. La capilla estaba sola, apartada, y rodeada por un cementerio que parecía más antiguo que el pueblo mismo. La piedra del altar, blanca, pulida, perfecta, tenía una grieta que parecía viva, demasiado roja, demasiado profunda. Dicen que sangra cuando alguien duda, le susurró un niño desde el banco trasero, sin que ella lo hubiera notado. ¿Cómo dijiste?, preguntó Eva, girando lentamente. El niño, de unos 8 años, tenía la mirada baja. El altar. No le gusta cuando la gente piensa que Dios no existe. Eva sonrió con cortesía, como si escuchara una leyenda de pueblo más. Pero entonces, lo vio. Una gota, delgada, oscura, saliendo del centro exacto del altar, sin que nadie lo tocara. ¿Hay una tubería detrás de esto?, preguntó al sacerdote encargado. El cura solo bajó la cabeza. No hay agua, no hay grieta, no hay explicación. Esa noche, Eva regresó sola. Quería asegurarse de que no era un efecto de luz. Pero cuando rozó la piedra con sus dedos, la sangre le respondió. No escupió, no cayó, fluyó. Y con ella, un murmullo. No desde el altar, sino desde dentro de su pecho. Si tú no crees en él, ¿por qué él te escucha a ti? Eva cayó hacia atrás. El aire se volvió denso. El niño ya no estaba. La iglesia vacía. Pero en la pared del altar, con esa misma sangre, una frase se escribió lentamente. Cada duda es una herida que él no puede cerrar. Episodio 2. La restauradora que no creía. Eva nunca había sido una mujer de fe. Creía en el arte, en la química de los pigmentos, en la lógica de las grietas, pero no en Dios, y mucho menos en un altar que sangraba por sentirse negado. Después del primer día, pensó en marcharse, pero algo, una mezcla de vergüenza profesional y curiosidad primitiva, la obligó a quedarse. Debe haber una explicación. Lo repetía como un mantra mientras limpiaba cuidadosamente los bordes del mármol. Pero cada vez que pensaba en su escepticismo, el altar sangraba más. No eran chorros, eran lágrimas, como si la piedra llorara por dentro. A las 3:17 de la madrugada, Eva despertó empapada en sudor. La habitación donde dormía, una antigua celda monástica, estaba en completo silencio, hasta que la escuchó. Una voz, baja, entre dientes, susurrando detrás del muro. Tú no crees en él, pero él recuerda tu nombre. Eva corrió al pasillo, pero no encontró a nadie, solo el eco de su respiración agitada. A la mañana siguiente, al volver al altar, se detuvo en seco. El altar estaba cubierto por una fina capa de sangre coagulada, pero lo más aterrador era lo que había escrito sobre la superficie. Evangelina, no Eva, Evangelina, su nombre completo, el que solo su madre, muerta hace 10 años, le decía. El que no figuraba en ningún documento oficial. Aterrada, limpió el nombre con manos temblorosas. Pero la piedra ardía, como si la sangre la protegiera de algo más profundo. Esa noche, volvió al altar por última vez, con una linterna y una grabadora de audio. Se sentó sola frente a la piedra. No creo en ti, dijo con voz firme, ni en demonios, ni en milagros, ni en castigos divinos. Solo quiero saber por qué yo. Silencio, hasta que, desde dentro del altar, una respiración pesada respondió. ¿Por qué tú dudas? Con el corazón. Y esa duda nos alimenta. Episodio 3. La primera duda grabada en piedra. Eva no durmió. No después de oír esa respiración, densa, antigua, saliendo del corazón mismo del altar. No era un susurro humano. Era como si una herida hablara. A la mañana siguiente, bajo la luz opaca de la capilla, Eva tomó su cincel de restauración. No para reparar, sino para buscar. Había una grieta en el costado derecho del altar que parecía más profunda que el resto. No era natural. No era daño del tiempo. Era un corte deliberado. Como si alguien hubiera querido abrirle el pecho a Dios. Comenzó a raspar. Despacito. Milímetro a milímetro. Hasta que apareció una inscripción, grabada directamente en la piedra sagrada. En latín. Antiguo. Violente. Dubium est inicio del dolor eterno. La duda es el inicio del dolor eterno. Eva retrocedió con el corazón en la garganta. El grabado era real. No era reciente.
Llevaba siglos escondido bajo capas de sangre y calorías. Buscó en los registros del convento. Nada. Buscó en los documentos eclesiásticos. Tampoco. Hasta que encontró una carpeta olvidada en la biblioteca del monasterio. Sin título. Sin autor. Solo una palabra escrita en la tapa: insomnia. Dentro, cartas de un monje llamado Fray Anselmo, datadas en 1467. Y en una de ellas: he visto con mis propios ojos cómo el altar llora cuando los hermanos piensan en silencio su escepticismo. No necesitan decirlo. La piedra lo sabe. La piedra sangra con la duda. Más abajo, una nota tachada, escrita con apuro. Yo mismo dudé anoche, y hoy desperté con sangre en mis manos. No puedo seguir rezando. Eva cerró la carpeta de golpe. El altar sabía, no solo lo que se decía, sino lo que se sentía. Y en ese momento, escuchó como algo, detrás de ella, se deslizaba por el suelo. Era su grabadora, encendida sola. Reprodujo el último audio. Y entre el estático, una voz muy clara murmuraba: no eres la primera en dudar, pero puedes ser la última en arrepentirse. Episodio 4. El cura que confesó su falta de fe. Durante años, el padre Mauro fue considerado un hombre de fe inquebrantable. Silencioso, dedicado, siempre el primero en llegar al altar, siempre el último en salir. Pero Eva notaba algo en su mirada, como si llevara siglos rezando, sin escuchar respuesta. Una tarde, lo encontró en la sacristía, frente a un crucifijo agrietado, murmurando palabras sin forma. ¿Está bien, padre?, preguntó ella. Él no respondió, solo la miró. Sus ojos estaban hundidos, como si cada noche le costara un pedazo de alma. Y entonces lo dijo: usted ya sabe lo que hace sangrar el altar, ¿verdad? Eva asintió, lentamente. No son grietas. No, confirmó él. Es culpa. La llevó hasta una habitación cerrada con llave. Nadie había entrado allí en décadas. Adentro, entre polvo y humedad, reposaba una confesión escrita a mano, encerrada en un relicario de hierro. Era suya. Eva no quiso leerla, pero Mauro insistió: si yo muero con esto adentro, el altar no dejará de sangrar jamás. El documento comenzaba con una frase brutal: he celebrado más de 1000 misas, sin creer en una sola. Eva lo miró sin palabras. Él continuó: hace años, mientras rezaba, comencé a sentir vacío. No rabia, no duda, nada. Era como si Dios me hubiera dejado de mirar. Y cada vez que fingía fe, el altar respondía con sangre. Le mostró las manos, llenas de cortes, no hechos con cuchillas, sino con cada palabra que pronunciaba sin fe. Las palabras de la misa, cuando no crees en ellas, se vuelven cuchillos. Esa noche, Eva encontró al padre Mauro arrodillado frente al altar. No rezaba, solo lloraba. Y el altar sangraba desde adentro, como si llorara con él. En la pared, donde antes no había nada, se había escrito una frase con sangre nueva: no basta con callar la duda, hay que enfrentarla. Episodio 5. La misa que terminó en gritos. El domingo amaneció con un silencio extraño. No era paz, era una pausa contenida, como si el pueblo entero supiera que algo estaba a punto de romperse. La iglesia se llenó por primera vez en años. Hombres, mujeres, ancianos y niños ocupaban cada banco como si la sangre del altar, ahora comentada en susurros por todos, los hubiera atraído. El padre Mauro se puso su sotana con manos temblorosas. Eva, sentada al fondo, lo observaba con una mezcla de compasión y horror. Sabía que él no creía, y que el altar lo sabía también. Todo parecía normal al principio. Lecturas, salmos, la paz sea contigo. Hasta que ocurrió, durante la homilía, una mujer de la primera fila, de unos 40 años, elegante, con rosario en la mano, se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. Y entonces, con voz firme pero temblorosa, dijo: perdón, padre, pero si Dios existe, ¿por qué nunca escuchó mis oraciones? El silencio fue absoluto. Solo el eco de su pregunta flotó en el aire, como una blasfemia suspendida. El padre Mauro intentó hablar. No pudo, porque en ese instante, el altar comenzó a sangrar como nunca antes. No era una gota, no era una lágrima, era un río, un chorro oscuro, espeso, que brotaba como si algo dentro se estuviera desgarrando. Las personas comenzaron a gritar, no de miedo, de culpa. Uno por uno, comenzaron a confesar en voz alta. Desesperados: nunca sentí su presencia, mi fe es una costumbre vacía, rezo por miedo, no por amor. Y cuanto más confesaban sus dudas, más sangraba el altar.
hasta que la piedra comenzó a agrietarse. Y del interior no solo salió sangre. Salió una voz. Ronca, dolorosa. Si dudan de él, no me llamen padre. Yo también fui creado para creer. Entonces, el crucifijo detrás del altar cayó al suelo con un estruendo seco. Y se partió en dos. La misa había terminado. Pero nadie salió en paz. Porque aquel día, todos habían escuchado algo imposible. Y lo más aterrador, es que lo habían entendido. Episodio 6. Los pecados no confesados del Vaticano. Después de la misa, nadie volvió a mirar el altar de la misma forma. Ya no era sagrado. Era herida abierta. ¿Y Eva? No podía ignorar lo que había oído. La voz dentro del altar no era de un demonio. Tampoco era humana. Era algo antiguo. Triste, cansado. Como si llevara siglos esperando que alguien lo escuchara. Esa noche, impulsada por una rabia inexplicable, Eva regresó a la biblioteca del convento. Empujó estanterías. Arrancó clavos. Y detrás de una cruz cubierta de polvo, encontró una caja de plomo con el sello del Vaticano. Sellada. Pero no con cera. Con sangre seca. La abrió con una palanca oxidada. Dentro, una serie de cartas. Algunas escritas a mano. Otras en máquina. Todas dirigidas a un tal cardenal Domenico Aldrovandi. Fechadas entre 1902 y 1954. El altar de San Laureano no puede ser sellado. Cada intento de clausura provoca manifestaciones violentas. En 1923, un obispo perdió la lengua al intentar exorcizarlo. En 1937, el altar sangró durante 13 días seguidos cuando un joven seminarista intentó destruirlo con ácido bendito. No debemos actuar. Debemos observar. Otra carta era aún más espeluznante. Santidad, el altar no está maldito. El altar recuerda. Y cada vez que alguien lo duda, despierta. Porque fue construido sobre el cuerpo de un creyente que dejó de creer, y aún sangra por todos nosotros. Eva no podía respirar. Volvió a leer la última frase. Construido sobre el cuerpo. ¿Un mártir? ¿Un condenado? ¿Un ángel caído? Afuera, las campanas comenzaron a sonar solas. 3 veces. Eva miró hacia el altar desde la ventana de la biblioteca. Y lo vio sangrar. Sin que nadie estuviera dentro. Sin que nadie dudara. O eso pensó. Hasta que se miró al espejo y comprendió. Ella lo había leído. Ella ya no dudaba. Ella recordaba. Y el altar sangraba por ella. Episodio 7. El ángel sin nombre que llora debajo del altar. Aquella noche, Eva no pudo cerrar los ojos. Porque cada vez que lo intentaba, soñaba con él. Un hombre sin rostro. Con alas grises. Rotas. Encadenado bajo un altar de piedra. Sus ojos no miraban. Sangraban. Y repetía lo mismo. Una y otra vez. No me expulsaron. Me enterraron. Al despertar, Eva supo que el altar no estaba edificado sobre un mártir. Ni sobre un pecador. Sino sobre un ángel. Ese día, bajó sola al sótano del convento. Donde la humedad no era agua. Era silencio viejo. Allí encontró una trampilla oculta bajo una losa. Tallada en su centro. Una marca con forma de pluma quemada. La abrió. Y un frío imposible le rozó la espalda. No había luz. Solo escalones. Y al final, un cuarto circular de piedra. Cubierto de inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida. En el centro, una figura. Encadenada. Inmóvil. Pero viva. Eva cayó de rodillas. El aire era denso. Como si estuviera respirando recuerdos en lugar de oxígeno. Y en su mente, sin abrir los labios, la figura le habló. No dudé de Dios. Dudé de su silencio. Y por eso, me encerraron donde no pudiera oír más oraciones. Eva temblaba. No podía hablar. Pero él sí. Cada vez que alguien duda, me despiertan un poco más. Cada vez que sangra el altar. Es mi cuerpo gritando por salir. ¿Lo entiendes ahora? Evangelina, tú no viniste a restaurar. Viniste a liberar. Un temblor sacudió las paredes. Desde arriba, se oyó el eco del altar sangrando otra vez. Y Eva, con lágrimas en los ojos, no sabía si era por miedo o por compasión. En la piedra frente a ella, se grabó sola una frase. Un ángel sin nombre solo puede ser recordado por quien lo sueña. Eva lo había soñado. Lo había escuchado. Y ahora, lo estaba recordando. Episodio 8. El niño que hizo sangrar al cielo. Tenía 6 años. No hablaba. No sonreía. No lloraba. Los del pueblo decían que el pequeño Samuel era raro. Pero Eva, desde que lo vio por primera vez sentado en la última banca de la iglesia, supo que él también escuchaba algo. No rezaba. Solo miraba el altar como si ya supiera lo que había debajo. Como si él también hubiera soñado con el ángel encadenado. Esa tarde,
Después de la misa, Samuel caminó solo hasta el altar. Colocó su mano pequeña sobre la piedra agrietada y, por primera vez en su vida, abrió la boca. Pero no habló. Gritó. Un grito tan agudo, tan profundo, que no parecía salir de su garganta, sino de algo mucho más antiguo. Las velas estallaron. Las campanas comenzaron a sonar sin cuerda. Y la sangre no solo brotó del altar, brotó del techo, de los vitrales, del crucifijo, del cielo. Eva presenció la escena sin poder moverse. El grito del niño se convirtió en eco. Y el eco, en una oración deformada. No lo busquen arriba. Lo encerraron abajo. Y cada duda lo alimenta. El cielo fuera de la iglesia se tornó rojo. No por el sol, sino por algo que sangraba, más allá de las nubes. El niño cayó inconsciente. Pero en su mano, Eva encontró algo imposible. Un fragmento de pluma, quemada, y aún palpitante. Lo llevó consigo, temblando, mientras el resto del pueblo se arrodillaba sin saber por qué. El cielo había sangrado. Y ellos lo habían sentido. Esa noche, Eva colocó la pluma junto a su cama. Pero no durmió, porque en su mente, la voz volvió a hablarle. Samuel es el eco de lo que fui. No es un niño. Es la advertencia. Episodio 9, el exorcista que no se atrevió a tocarlo. El Vaticano ya no podía ignorarlo. Después del domingo del grito, como lo llamaron los aldeanos, y de la imagen del cielo sangrando que llegó hasta Roma en fotografías distorsionadas, enviaron a uno de los suyos, Padre Lázaro, exorcista de tercera generación, formado en los pasillos donde las oraciones se repiten como fórmulas, lleno de medallas, agua bendita, crucifijos de plata y oraciones selladas. Cuando Eva lo conoció, supo algo de inmediato. Él no creía que el altar sangrara por duda, creía que era posesión. Lo que hay ahí abajo es un engaño. Señorita, ¿y si no lo es?, preguntó Eva. Entonces todos estamos condenados, dijo, sin titubear. Esa noche, el pueblo entero se quedó en sus casas. Solo el exorcista, Eva y el sacerdote Mauro se atrevieron a entrar en la capilla. Padre Lázaro comenzó con oraciones latinas, fuertes, recitadas como espadas lanzadas al aire. El altar temblaba. La piedra sudaba, pero no sangraba, hasta que dijo una frase que lo cambió todo. Yo no dudo, yo lo expulso. En ese momento, el altar explotó en sangre negra. No brotó, estalló, como si se sintiera insultado por la arrogancia del hombre. Lázaro se tambaleó, cayó de rodillas. Eva corrió hacia él. Y entonces sucedió lo impensable. Las manos del exorcista comenzaron a arder. No fuego, sino luz. Una luz agrietada. Como si su piel no soportara contener tanta negación. «No lo toques», gritó Mauro. Lázaro lloraba. Pero no de miedo. De humillación. «No puedo tocarlo», susurró. «No es un demonio. Es algo que Dios quiso esconder de sí mismo». El altar volvió a callar. Pero no por paz. Por desprecio. Y antes de marcharse, Lázaro le dijo a Eva: «Si ese ser se libera, no será el infierno lo que descenderá. Será el recuerdo de todo lo que el cielo negó». Episodio 10, la duda escrita en carne. Eva despertó sobresaltada. No por un sueño, sino por un ardor vivo en la espalda. Como si una mano invisible hubiera estado escribiendo sobre su piel mientras dormía. Corrió al espejo con el corazón reventándole en el pecho. Se quitó lentamente la blusa. Y lo vio. Grietas. No superficiales. Profundas. Rojizas. Como cicatrices recién abiertas. Y en ellas, una palabra escrita con fuego. Credere. Cree. No era una marca común. Era una orden. Corrió a la iglesia. El altar estaba tranquilo. Silencioso. Pero al acercarse, la piedra comenzó a abrirse, imitando las grietas de su espalda. Como si Eva y el altar ahora compartieran la misma carne. Entonces lo entendió. Cada duda que había sentido, cada pensamiento reprimido, cada miedo oculto, había sido absorbido. Y ahora vivía dentro de ella. Desde las sombras, el padre Mauro se acercó. «¿Lo viste, verdad, Eva?» Temblando, asintió. «No fue un ángel cualquiera», susurró Mauro. «Fue el primero que dudó. No de Dios, sino de su silencio». Eva cayó de rodillas. «Yo también lo he hecho», dijo entre lágrimas. «He dudado de su amor, de su justicia, de su presencia. Y él me ha escrito como castigo». Mauro negó con la cabeza. «No es un castigo, hija, es un llamado». Esa noche, la marca comenzó a arder otra vez. Pero esta vez, Eva no corrió. Se quedó frente al altar, sola, dispuesta a escuchar. Y entonces, una voz desde las profundidades le habló. «Si me recuerdas,
también sangrarás por mí. Eva cerró los ojos. Y aceptó. Porque ya no quería huir. Quería entender por qué Dios había permitido que alguien que una vez lo amó, fuera enterrado en silencio. Episodio 11, la oración que provocó la última sangrada. Esa noche, Eva no durmió. Ni intentó hacerlo. Sabía que el altar ya no era solo piedra. Era un cuerpo. Y ella, su lengua, se sentó frente a él. Sola, con una vela encendida y la marca en su espalda ardiendo como un sello antiguo. Ya no venía a restaurar. Venía a confesar. Pero no sus pecados. Su verdad. No estoy segura si creo en ti, dijo con voz temblorosa. Pero si esto es fe, entonces duele más de lo que imaginé. El altar no respondió. Hasta que ella cerró los ojos. Y oró. No una oración aprendida. No un Padre Nuestro. Una plegaria nacida de la duda. Si alguna vez amaste a los que callan, escucha ahora a quien tiembla. No te pido señales. Ni milagros. Solo no sangres por mi silencio. Al pronunciar esa última frase, la vela se apagó sola. Y el altar gimió. Sí, gimió. Como si una garganta oculta debajo del mármol hubiese contenido el llanto por siglos y, al fin, pudiera exhalarlo. La sangre comenzó a fluir de nuevo. Pero esta vez, no era roja. Era dorada. Espesa. Sagrada. Eva retrocedió, llorando, porque entendía lo que estaba viendo. El altar no sangraba por odio. Sangraba por amor. Por el amor que nadie quiso aceptar de aquel que una vez dudó. Y en la pared, sobre el tabernáculo, se escribió sola una frase en esa sangre de luz. El que dudó por compasión, fue crucificado en silencio. Padre Mauro, que había entrado sin hacer ruido, cayó de rodillas al verla. Esa no es sangre humana, murmuró. Ni divina, corrigió Eva. Es la sangre de lo que Dios ocultó por miedo a sí mismo. El suelo tembló, el cielo rugió, y la cruz en el altar se partió en dos. No hacia abajo, sino hacia adentro, como si marcara una entrada. Una última confesión estaba por nacer. Episodio 12, la mujer que escuchó a Dios sangrar. No fue un sonido. No fue un susurro. Fue un llanto. Eva estaba sola en la capilla, de rodillas, con el cuerpo temblando, con la espalda ardiendo, y la sangre dorada del altar aún fresca sobre el mármol. Entonces, lo escuchó, no con los oídos, con el alma, un lamento ahogado, antiguo, sin idioma, que venía de lo más profundo del altar. No era demoníaco, no era humano, era divino, y lo más aterrador, era frágil. Eva se cubrió el rostro, pero el sonido se coló entre sus dedos, como si cada lágrima invisible buscara un rincón de su memoria para hacerse carne. No fue él quien me olvidó, fui yo quien lo decepcionó. La voz no gritaba, confesaba. Eva no sabía si estaba oyendo al ángel encadenado, o a Dios mismo recordando su primera herida. En ese instante, el altar comenzó a hundirse. No a romperse, no a colapsar, sino a abrirse, como si una tumba sellada por siglos empezara a respirar. Eva se acercó, paso a paso, y miró dentro. Lo que vio no se puede describir como figura, ni presencia. Era un cuerpo hecho de luz y sombra, envuelto en vendas de siglos, con las alas cerradas como brazos cruzados en señal de vergüenza. Y entonces, lo imposible, la figura sangró. Una gota, densa, silenciosa, cayó sobre el mármol y dibujó una imagen por sí sola. Una mujer, arrodillada, escuchando. Era Eva. La sangre la había dibujado, porque ella era la primera en oír lo que nadie se atrevía a escuchar. ¿Qué eres?, preguntó, llorando. Y la voz le respondió. Soy lo que queda cuando el amor de Dios no basta para sostener el cielo. Soy la grieta que él nunca quiso aceptar. Eva cayó al suelo, no de miedo, de reverencia, porque acababa de entender algo que cambiaría todo. Dios también sangra, pero no por castigo. Sangra, cuando alguien lo ama con duda sincera. Episodio 13, el altar que ya no aceptó rezos. El pueblo entero despertó con un silencio que no era humano. Ni los gallos, ni el viento, ni siquiera el crujido de la madera en las casas más viejas. Todo callaba. Y en la capilla, el altar ya no sangraba. Pero tampoco brillaba. Tampoco respondía. Se había vuelto piedra muerta. Los fieles entraron en fila, uno a uno, como cada domingo. Algunos rezaban, otros lloraban, pero el altar no se movía. Padre Mauro intentó dar misa. Las palabras salieron de su boca, pero no llenaron el aire. Eva lo comprendió antes que nadie. Ya no servía orar, porque lo que vivía en el altar, ya no escuchaba. Se había cerrado, no como castigo, sino como advertencia. ¿Qué hicimos?, preguntó una anciana. Dios se ha ido. Eva respondió con voz serena.
casi rota. No se ha ido. Está recordando. Y lo que recuerda, duele más que cualquier oración. Afuera, los vitrales comenzaron a quebrarse desde adentro. Pero no cayeron. Se suspendieron en el aire. Como si el templo mismo estuviera conteniendo el llanto del cielo. Un niño se acercó al altar con una vela. Quería dejarla como ofrenda. Pero cuando la colocó, la llama se apagó sin viento. Y en el mármol apareció una frase, escrita sin sangre, sin fuego, solo con vacío. Ya no quiero fe, quiero verdad. Eva se arrodilló, no para rezar, para pedir perdón, no por dudar, por haber fingido fe durante tanto tiempo. La capilla comenzó a oscurecerse, no por la noche, sino porque algo descendía desde lo alto, cubriendo la luz como un velo. No era una presencia maligna, tampoco celestial, era memoria encarnada, era juicio, era el final de la espera. Y mientras todos seguían orando, sin saber que ya nadie los escuchaba, Eva susurró al altar lo único que le quedaba. Si ya no quieres ser adorado, te recordaré, aunque duela, aunque me queme, aunque me quite a Dios. Episodio 14, la cruz que se inclinó hacia el infierno. El crucifijo había estado allí desde el siglo XVII, colgado sobre el altar, inamovible, inquebrantable, testigo mudo de siglos de fe, miedo y silencio, hasta que, al anochecer del día en que el altar dejó de aceptar rezos, la cruz se inclinó, pero no hacia la tierra, ni hacia el altar, sino hacia abajo, hacia un punto que no existía físicamente en la iglesia, pero que todos sintieron en el pecho, como si se abriera un túnel invisible, una boca hambrienta en el suelo, una dirección espiritual que apuntaba directamente al infierno. Eva fue la primera en notarlo. Estaba sentada en la banca más cercana al altar cuando sintió que el aire ya no bajaba, sino que era absorbido, como si la capilla se hubiera convertido en un pozo de gravedad inversa, como si el infierno ya no esperara debajo, sino alrededor. El padre Mauro intentó colocar la cruz en su sitio. La tocó con cuidado, pero apenas sus dedos rozaron la madera. Su cuerpo salió despedido hacia atrás como si hubiese tocado un muro de fuego. Eva corrió hacia él. Estaba vivo, pero sus ojos ya no parpadeaban, y murmuraba una sola frase. Se inclinó hacia donde fuimos expulsados. Porque él quiere volver. ¿Quién?, preguntó Eva, temblando. Aquel que sangraba, respondió Mauro. El que fue olvidado. El que se cansó de esperar el perdón de un cielo sordo. En ese momento, las grietas del altar comenzaron a abrirse como costillas cediendo ante una presión interna. Pero no brotaba sangre. Brota fuego. Silencioso. Sagrado. La cruz tembló una vez más. Y una voz, profunda y quebrada, surgió desde el subsuelo. Si no hay lugar en el cielo, seré adorado desde abajo. Eva, con lágrimas en los ojos, se acercó, pero no rezó. Solo dijo, no vine a detenerte, vine a verte, a saber que no eras un error, sino una respuesta. El suelo se resquebrajó. Una luz negra, sí, negra, comenzó a salir del altar. Y Eva dio un paso al frente, porque entendía que lo que venía no era castigo. Era regreso. Episodio 15, la restauradora que sangró en su lugar. El altar ya no temblaba. Ya no sangraba. Ya no esperaba. Se abría. Como una herida sagrada que por fin aceptaba que nunca sanaría. Eva lo observaba en silencio. Con la espalda desnuda. Aún marcada por la palabra credere. Mientras el fuego negro salía desde lo profundo. Sin quemar, pero consumiéndolo todo. Frente a ella, la figura que antes solo veía en sueños ya no lloraba. La criatura alada había sido liberada. Ya no estaba encadenada. Pero sus alas aún colgaban rotas. Como si recordar el cielo fuera más doloroso que el castigo mismo. No vine a castigar, dijo él. Vine a ofrecer lo que nunca me dieron. El derecho a existir entre la fe y la duda. Eva cayó de rodillas. No por devoción. Por reflejo. Todo su cuerpo sentía que estaba ante algo que ni el infierno podía contener. Ni el cielo podía admitir. ¿Qué quieres de mí?, susurró. La criatura se acercó. Con una ternura indescriptible. Colocó una mano en su pecho. Quiero un altar. Pero no de piedra. Uno que sangre cuando los hombres olviden que también yo fui creado. En ese instante, el altar original se quebró en 1000 fragmentos. Como si al liberarse su huésped, ya no tuviera razón de ser. Y en su lugar, Eva se puso en pie. No gritó. No rezó. Abrió los brazos. Y comenzó a sangrar. No por herida. Por designio. La sangre no caía. Se elevaba. Como si el cielo, por primera vez, aceptara que algo nacido del dolor, podía ser sagrado. Las campanas de la iglesia sonaron solas. No llamaban a misa. Anunciaban una nueva era.
Los aldeanos entraron. En silencio. No había altar. Solo Eva, en el centro de la capilla, de pie, sangrando en silencio, y con los ojos cerrados, como si escuchara oraciones que nadie se atrevía a pronunciar. Desde entonces, nadie volvió a rezar al mismo Dios. Pero todos entraban a ver a la mujer que sangraba por aquellos que dudaban. Y no eran castigados por hacerlo. Porque el altar ya no necesitaba piedra. Necesitaba carne. Y Eva ofreció la suya. No para que creyeran en Dios, sino para que recordaran que incluso Él, alguna vez, fue olvidado.